Hola a todos, mi nombre es Carol Ríos, soy estudiante sexto semestre en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y el día de hoy les hablaré de las causales eximentes de responsabilidad penal. Bueno, antes que nada, como ya lo habíamos hablado previamente, eh, ya se había mencionado de el esquema del delito y este es importante volverlo a traer a colación porque a partir de allí se va a ubicar las causales eximentes de responsabilidad penal de una manera dogmática. Entonces, como bien ya se ha hablado, la conducta se considera punible cuando es típica, antijurídica y culpable, ¿no? En el caso en concreto de las causales de ausencia de responsabilidad, las vamos a ubicar en la antijuricidad, ¿vale? Primero que todo, la antijuricidad se define como esa conducta típica que lesiona o pone en peligro los bienes jurídicamente tutelados sin justa causa. ¿Por qué coloco esta parte en mayúscula de sin justa causa? Bueno, acá es como donde vamos a centrar como todo la charla de este video y es que esto último pues nos deja libre la interpretación que si hubo una justa causa, pues queda exonerado de responsabilidad. Entonces, esto es lo que va a tratar el artículo 32 de la justa causa. Este artículo 32 son 12 causales. Por otro lado, pues al ser humano pues no se le puede exigir lo imposible, por eso pues exige lo que ya está legislado. Hay eventos que a pesar de que el comportamiento sea contrario a derecho, se encuentran en una justa causa, una justificación por parte del ordenamiento jurídico. Ya vamos a ver por qué. Bueno, acá están todo el artículo 32 del Código Penal colombiano, el cual vamos a explicar a lo largo de todo este video. La idea es que les quede lo más claro posible y por ello se hizo mucho énfasis en el tema de la casuística y en el tema de la y también se hizo mucho énfasis en lo que es el tema de la jurisprudencia. Bueno, entonces la primera causal de ausencia de responsabilidad es en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Bueno, para el ordenamiento penal significan básicamente lo mismo, pero sí hay una distinción y es que el caso fortuito nos quiere decir que es una actividad humana de carácter interno imposible de superar frente a un caso en concreto, dando lugar al rompimiento del nexo causal entre la acción y el resultado. Eso, digamos, ahorita suena un poco complejo, pero con los ejemplos va a ser un poco más ejemplificado. La fuerza mayor es esa ocurrencia de los acontecimientos de carácter externo objetivo producido por las fuerzas de la naturaleza. Los requisitos que se necesitan para esta primera causal es que sea imprevisible, inevitable y que exista pues una relación de causalidad, ¿no? No podemos pues justificar nuestros actos de una manera pues absurda porque pues de lo contrario no tendría ese nexo causal y esa lógica pues que tratamos de buscar en el derecho penal. Bueno, entonces en el primer ejemplo tenemos que 5 niños mueren al ser arrasados por un vendaval en el momento en que se divertían deslizándose por un inflable instalado en el parque de diversiones Capichupi, el cual cumplía con las normas de seguridad establecidas. Bueno, según lo mencionado anteriormente, o sea, les cuestiono, ¿ustedes creen que sería un caso fortuito o una fuerza mayor? Entonces, en este caso, sería una fuerza mayor porque los niños estaban jugando y simplemente fue algo de la naturaleza, por lo cual, pues, simplemente todo ocurrió, ¿cierto? Hay otro ejemplo, el segundo ejemplo es básicamente también que por causa de un temblor estaban en una cirugía y el cirujano que estaba inicialmente pues operando el ojo corta todo el rostro y pues también es un caso de fuerza mayor. El tercer caso, sí, dice que es una persona que va conduciendo su vehículo de manera normal y de un momento a otro, pues un suicidio se avalancha al vehículo y pues como resultado, pues se da la colisión. Eso, en este caso, sería un caso fortuito. Es importante que tengamos esa distinción para que a la hora pues, de tener como nuestra léxico se nos haga un poco más fácil manejar estos conceptos. Como menciono más adelante, acá hay otros ejemplos que tratan de la misma temática que venimos hablando. Ustedes pueden pausar el video, leerlos más a fondo y ponerse la tarea de identificar si es caso fortuito o, como si bien se mencionaba, es fuerza mayor. Bueno,
Acá, digamos, en ciertos acápites de algunos numerales, me pareció interesante mencionar algunas jurisprudencias. Digamos que es un poco extenso mencionarlo todo, pero la idea es que pues se pueda pausar el video y lo puedan hacer de una manera detenida. Esta jurisprudencia en concreto me llamó la atención porque pues habla un poco de los orígenes de el caso fortuito y la fuerza mayor a partir de Roma, y aparte de ello también nos dice acá en la parte final algo que me pareció también súper importante, es que la exterioridad del acontecimiento, o sea, el caso fortuito, es el suceso interno que por ende ocurre dentro de la órbita de la actividad del deudor o del agente del daño. La fuerza mayor consiste en el acontecimiento externo y puramente objetivo, y esto lo vamos a encontrar en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil, sentencia de la fecha de noviembre del 20 de 1989. ¿Listo? Vamos a seguir con nuestro segundo numeral, que es cuando se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en los que se puede disponer del mismo. Consiste en la renuncia libre de un derecho o interés jurídicamente protegido a instancia de su titular, siempre que el mismo sea objetivo de la disposición según la Constitución de la ley. Los requisitos que vamos a mencionar acá es un derecho susceptible de disposición, la capacidad de disposición, el consentimiento antecedente o concomitante al acto de disposición por parte del titular y la disposición libre y manifiesta. Por otro lado, pues tenemos otros ejemplos. Como les dije, hice mucho y énfasis en toda la casuística, pero vamos a mencionar uno, no vamos a mencionar uno a uno, sino que vamos a mencionar uno y de ahí en adelante, si tienen alguna duda y demás, pues me escriben por interno y yo se les soluciono todas las dudas que tengan. ¿Listo? Entonces, dice, eh, Gusmerindo, enfermo terminal de un cáncer que ha invadido todo su organismo, autoriza por escrito al médico de confianza para que se le aplique una vacuna que se encuentra en proceso de experimentación contra la enfermedad cuya seguridad y eficacia no se han comprobado en humanos, solo en primates, dado que el paciente está desahuciado y ningún fármaco logra estabilizarlo. Entonces, el galeno accede, falleciendo el paciente al noveno día, pero pues como bien se colocó acá, se actuó bajo el consentimiento. La tercera causal nos habla de que se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. ¿Listo? Entonces, este principio, bueno, parte de la existencia de un mandato legal que autoriza la afectación de bienes jurídicos de terceros. Los requisitos es que la norma jurídica que prevé autoriza un comportamiento, obligatoriedad en el cumplimiento de la norma y la rigurosidad en el cumplimiento de la norma. Un ejemplo también que tenemos acá es que, bueno, en el proceso de inspección a los pasajeros que ingresan al país por el aeropuerto en una maleta con doble fondo, el agente Casimiro encontró 1.000.000 de euros que no habían sido declarados, los cuales puso de inmediato a disposición de la Fiscalía junto con su tenedor comunicándole sus derechos constitucionales y legales. Esto cumpliendo bajo lo que ya habíamos mencionado, el estricto cumplimiento de un deber legal. Bueno, acá también se menciona una jurisprudencia. En este caso, pues también mencionamos la sentencia que aparece acá al final, que es la 15-1197. Y bueno, también mencionamos el Tribunal Superior Militar del 14 de julio del 2005, para que porfa la lean. Y también se menciona una sentencia del 22 de febrero del 2012 con el radicado 37185, para que porfa pues también la lean. ¿Listo? Bueno, la cuarta causal nos habla de que se obre un cumplimiento de orden de legítima autoridad competente emitida con las formalidades legales. Entonces, no se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Entonces, de la teoría del Estado emerge el concepto de autoridad como una necesidad de desarrollar los objetivos que le son propios en garantía de los derechos de los asociados por medio de funcionarios investidos de una competencia especial de conformidad con la Constitución y la ley. Su ejercicio comporta un sistema binario con base en el cual un funcionario, de acuerdo a su jerarquía y funciones, puede imponer el cumplimiento de una orden a un inferior quien está obligado a ejecutarla siempre y cuando
se profiera dentro de los parámetros de legalidad y con acatamiento de las formalidades establecidas por cada pues, caso en particular. ¿Listo? Los requisitos pues, que tenemos a continuación son el de orden emitida por autoridad pública, legitimidad de la orden, competencia del superior en relación con la orden, obediencia del inferior, como se mencionaba, que la orden sea emitida con las formalidades legales y que la orden se cumpla finalmente de acuerdo con su contenido a disposición. Acá también mencionamos unos ejemplos. Bueno, al comprobar que el alcalde de Capiruchi, eh, él emitió una orden y se dio cuenta que esta no estaba siendo acatada por los dueños de las discotecas ni de los bares del sector, entonces se dio cuenta que ellos estaban permitiendo el ingreso de menores de edad a estos establecimientos y ordena al comandante de la policía verificar la situación al tiempo que ordena el cierre temporal de varios establecimientos. Esto porque está siendo competente con las formalidades legales, como se mencionaba en esta causal. Y también se menciona una pequeña jurisprudencia que nos puede pues, contextualizar un poco más lo que se ha hablado, ya con un caso más práctico. La quinta causal es la exclusión de responsabilidad penal para quienes en el ejercicio de un derecho, una actividad lícita o un cargo público lesionen un bien jurídicamente tutelado. Hace su actividad, se convierte en ilícita y por consiguiente ajena a la esfera del derecho penal. Bueno, entonces acá el quinto se divide en varias partes. En el 5.1 que a su vez se divide en 3 y en el 5.2 que a su vez se divide en 2. Ahí se me fue un 3, pero pues en realidad es un 2. Se divide en 2. Bueno, entonces, el primero es el ejercicio de un derecho. Esto se refiere a la suma de derechos de carácter subjetivo que la ley en sentido general o concreto otorga a una persona un título restrictivo frente a ciertas actividades relacionadas con terceros, respecto a los cuales existe un vínculo directo, cristalizando jurídicamente a través de los derechos de corrección, retención y disciplinario, los cuales vamos a ver a continuación. Primero, el derecho de corrección es el regulado por el artículo 262 del Código Civil. Y bueno, este derecho de corrección lo que nos permite básicamente es que se establece pues que de cierta manera eh, la permite y justifica el derecho de los padres para sancionar a sus hijos. Entonces, por eso acá se coloca en el ejemplo el castigo porque su hijo de 14 años sacó el automóvil de la casa. Entonces, para dar unas vueltas por el barrio en compañía de unos amigos, el papá y la mamá no le permiten salir de la residencia durante el fin de semana buscando que se reflexione sobre su irregular proceder. Pero pues ellos están bajo ese derecho y pues no tienen ningún eh, nada que se los prohíba porque están sobre un legítimo ejercicio de un derecho. Bueno, por otro lado tenemos el derecho de retención. El derecho de retención, en este caso, nos habla de que en el ámbito penal está ligado a los derechos consagrados en los diferentes ordenamientos jurídicos, ¿sí? Y buscan garantizar el cumplimiento de una obligación, como ocurre en el usufructuario, arrendador, depositario, acreedor, prendario, etcétera. Entonces acá tenemos un ejemplo donde dice, a la persona le son retenidas las valijas por orden del gerente de un hotel, resort, hasta que no pague la deuda por su estadía de 8 días con el fin de recuperarlas. El huésped denuncia por hurto al gerente, pero pues eso no se puede, simplemente lo que está haciendo la persona es reclamar pues básicamente su derecho sin sobrepasar sobre la otra persona. Entonces ahí está actuando con justa causa. Por otro lado, tenemos el derecho disciplinario, y es que en toda actividad laboral confluyen una serie de derechos y obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores. ¿Sí? Entonces, bueno, aplicando la ley reglamentario interno, Cenilda, después de 4 llamadas de atención por llegar tarde a su lugar de trabajo, es suspendida durante 5 días. Bueno, entonces
descontándole el salario del respectivo tiempo. Molesta por tal decisión, la afectada denuncia al empleador bajo el supuesto punible de abuso de condiciones de inferioridad, al estimar abusando de su necesidad para su beneficio económico.